Carmen, muchísimas gracias. No sabes la ilusión que me ha hecho que aceptaras venir al Rincón de Espe. Me ha encantado porque te he admirado siempre mucho, eso es verdad, y sé que una figura como tú a los espectadores de este podcast del Rincón de Espe les va a entusiasmar. Así que, si te parece, yo creo que podrías empezar por decirles qué es lo que te llevó a la literatura. Bueno, primero tengo que agradecerte porque hace mucho tiempo que quería venir a estos encuentros tuyos con ESPE y cuando me llamaste me diste una gran alegría. Así que muchas gracias por esta oportunidad. ¿Y qué me llevó a la literatura? Bueno, yo siempre le debo todo a mis defectos, casi nada a mis virtudes, a mis defectos le debo todo lo que soy. Porque, Muchas gracias. no, pero es la pura verdad, te voy a explicar. Mira, yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea, y era muy patético lo mío. Y además era la fea de una familia de guapos, porque yo no sé si tú te acuerdas, porque tus padres y mis padres eran muy amigos, y a lo mejor tú recuerdas a mi madre, que era deslumbrante, Sí. y mi padre también. Y mis hermanas son monísimas, rubias, de ojos verdes, y cantaban canciones, y contaban chistes. Y tú eres Y guapísima. yo canto como una rana, jamás nadie se ha reído con un chiste mío. Y además era la mayor, para más agravio, ¿no? Entonces yo iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Así que si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, no estaba hablando contigo en este momento. Fíjate tú, eso va a interesar muchísimo porque eso yo creo que no lo sabía nadie. Y luego a mí me ha interesado mucho saber la cantidad de ciudades en las que has vivido y que te hayas quedado en Madrid, pues es un honor para los madrileños. Porque bueno, naciste soy en uruguaya. ¿dónde de Uruguay? Sí, yo ¿Pero soy dónde uruguaya. naciste? ¿En Montevideo? Sí, en Montevideo. Y cuando tenía 12 años, a papá lo trasladaron a Madrid en el año 65. O sea que yo llevo aquí toda la vida. Lo que pasa es que después me fui y volví. ¿Tus padres tuvieron muchos años aquí destinados? Porque esto debió ser... Claro, normalmente cuando es diplomático son 5 años, ¿no? Sí. Pero en el caso de papá estuvo 7, que es mucho para una embajada. Y después lo mandaron a Moscú. Y después lo mandaron a Buenos Aires y a Londres. O sea, esos son los 4 sitios en No los eran que... malos destinos, lo han tratado Tenemos bien mucha como suerte, sí, no le diplomático. tocó Uganda y cosas de esas. Sí. Sí. Pero, y entonces lo que pasó es que yo, cuando mis padres se fueron a Rusia, tenía un novio y me quería casar. Y mi madre decidió que era mucho más divertido casarse en Moscú que casarse en Madrid. En el Moscú de entonces. En Moscú del año Sí. 72, imagínate, Sí. la época de Brezhnev, la época soviética dura, ¿no? Y como mi madre no se le ponía nada por delante. Desde luego. No, pero fíjate que te cuento un poquito aquello de la boda porque fue como bastante pintoresco. Nosotros llegamos en el mes de agosto y yo me casaba en octubre, entonces había que organizar toda la boda. Lo primero que fue mamá es saber la iglesia católica que había y no le gustó nada. Y dijo, no, mi hija no se puede casar en esta iglesia tan fea, de ninguna manera se va a casar. Y papá le dijo, bueno, es que todas las demás son ortodoxas. No, se va a casar en una iglesia ortodoxa. Y papá le dijo, mira, Bimba, la gente católica se casa en las iglesias católicas y los ortodoxos se casan en las iglesias ortodoxas. Nunca nadie se ha casado en una iglesia que no es de su religión. Esto lo arreglo yo. Se fue a hablar con el patriarca de la iglesia ortodoxa y no sé qué le dijo, lo tiene que haber hipnotizado o algo por el estilo, pero lo convenció de que si hacía una boda ecuménica, iba a ser la primera boda ecuménica que se ha celebrado en el mundo, que en efecto así fue, y que además en aquella época, claro, la iglesia estaba bastante sometida a los soviéticos y como los soviéticos no querían que existiera la religión, pues tenían muy preterido al patriarca Primen, que así se llamaba. Mi mamá lo convenció de que esta boda iba a salir en los periódicos del mundo entero, como en efecto sí fue, ¿no? Sí, pero por ser una boda ecuménica. Sí. Y entonces, bueno, pues luego todo tipo de aventuras para conseguir que vinieran. ¿Te cuento un poquito más? Sí, claro. Porque es bastante Toda la gente le va a divertido. Bueno, entonces tenía que arreglar la casa, te digo, tenía 2 meses para arreglar la casa, que era una ruina porque hace falta pintar. Porque habíais llegado en agosto destinados por primera vez. Claro. Y entonces la casa necesitaba pintura, había que cuchillar los suelos, había que cambiar las tapicerías, había que hacer absolutamente todo. Pero en un país soviético,
mejor dicho, en este caso, en la Unión Soviética, todo estaba centralizado a través de un organismo que se llama el UPDK. Entonces, tú Ay, querías... era el UPDK. El UPDK se ocupaba de todo los operarios, entonces tú no podías llamar a un pintor, tenías que llamar al UPDK. Bueno, y llamaba a mi madre desesperada para que vinieran alguien a arreglar la casa y no venían, no venían, no venían. Y la secretaria en un momento dado le dijo, mire señora, esto solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mi madre dijo, ¿por qué hablando en el comedor? No, no, usted siéntese en el comedor y cuente lo que le pasa. Porque Entonces, había micrófono. claro. Entonces mamá se sentó en el comedor, empezó a decir, no, yo que admiro tanto la Unión Soviética, este gran país que ha puesto el hombre en la luna, el hombre en el espacio, pero mi hija se casa dentro de 2 meses y no consigo que venga ni un pintor, ni un fontanero, ni un carpintero, y ahí el día siguiente estaban todos ahí. Porque esa es la ventaja de tener la casa llena de micrófonos. Claro, pero había más micrófonos en el comedor. Claro, eran los más afinados aparentemente, pero esta es la parte buena de tener la casa llena de micrófonos, pero la Sí. parte mala es que como en la Unión Soviética en aquella época todo funcionaba horrible, era como vivir en una película de espías, pero no de James Bond, sino de Anacleto, agente secreto, porque todo era un desastre. Entonces, de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos nosotros a los espías. Y tú estabas durmiendo, eran las 3 de la mañana, de repente sonaba una música trepidante o un partido de baloncesto. Tenías que golpear la pared y decías, por favor, cállense, que queremos dormir. Esa era la Unión Soviética. Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Esto es un poco como La vida de los otros, ¿no? La película esta. Sí, ¿te acuerdas de esos, con la Stasi en Alemania? Pero es la misma idea, sí. Oye, y bueno, entonces tú viviste también en Moscú y en Buenos Aires también, ¿no? Sí, bueno, yo iba mucho de visita cuando cuando papá estaba en Moscú, que era apasionante, porque es que realmente era un mundo tan estrafalario. Y luego estuvo en la Argentina, coincidió, yo el recuerdo así más vivo que tengo de aquella época, coincidió con un momento dado en que la Argentina le declaró la guerra a Chile por unas islas del Beagle. Es otra historia rocambolesca, porque estaban peleándose por unas islas que hay en el estrecho de Beagle, Argentina con Chile. Y entonces a Argentina no se le ocurrió mejor idea que dar esto en arbitraje a la reina de Inglaterra. Inglaterra, que tiene un contencioso con Argentina con el tema de las Malvinas. Obviamente la reina de Inglaterra falló a favor de los chilenos, ¿no? Entonces Argentina, que en aquella época estaban los 2 gobiernos militares, o sea, estaba Videla en Argentina y Pinochet en Chile, se declararon la guerra mutuamente. Y nosotros estábamos ahí y es esa sensación de qué va a pasar, qué va a pasar. Me acuerdo que lo primero que se te ocurre es hacer acopio de cosas. Y entonces, bueno, mi madre, no sé por qué le preocupaba mucho las galletitas y compró una tonelada de galletitas, pero otra señora de la embajada me acuerdo que llenó la bañera de aceite para tener aceite y luego se fue todo por la cañería y lo perdió. Por suerte al final no hubo guerra, pero ese es el recuerdo que yo tengo. Oye, Carmen, y luego una cosa para mí muy importante para cualquier escritor, y sobre todo entonces, es que te dieron el premio Planeta, muy pronto. Tú Sí, que habías escrito muchas lecturas infantiles, luego alguna novela, ¿no? sí. Y te lo dieron por... Por Pequeñas Infamias. Era mi segunda novela. Yo antes de eso había escrito, como tú dices, mucho para niños. Luego escribí unos libros que, sobre todo uno que arruinó por completo mi reputación, ¿Por qué? porque se llamaba El Manual del Perfecto Arribista. Ah, Esto fue Juan Antonio Vallejo Nájera, que tú lo conociste sí, también. sí. Me llamó un día y me dijo, mira Carmen, es que estoy creando un nuevo sello de Planeta que se llamó Temas de Hoy, que luego ha sido muy conocido, con temas de no ficción. Entonces, a ver si se te ocurre algo divertido de eso que hacen los ingleses, de cómo casarse con un millonario, o cómo ser feliz toda la vida, o no, algo por el estilo. Y yo en esa época vivía en Londres con mis padres, pues me había separado y me fui a vivir con ellos a Londres, y venía mucho a ¿Te España. fuiste con tus hijas? Sí, con mis hijas, claro, claro.
Sí, sí, allá que nos fuimos toda la troupe. Ujú, Y venía mucho a España y era la época en que España se empezaba a abrir al mundo. España siempre fue un país muy austero y ujú, de repente en los años 80 ujú. es el Big Bang de la bolsa, la gente de repente ya no ve tan mal tener dinero, tener una casa bonita, o sea, era un cambio de mentalidad. Y entonces yo le dije a Juan Antonio, bueno, si quieres te hago el manual del perfecto arribista. Ah, qué idea tan buena. Hazme el manual del perfecto ¿Se llamó arribista. así? Se llamó así. Bueno, ese era el subtítulo. El título era Yuppies, Jet Set, la movida y otras especies. Ujú, Entonces, el enfoque era que si tú querías entrar en el jet set, pues tenías que hacer tal cosa, tal otra, tenías que ir a veranear a no sé dónde, tenías que vestirte de esta manera, de la otra. Si querías entrar en la clase de Puerta de Hierro para entendernos, ujú, pues lo mismo, qué es lo que había que hacer, cómo había que hablar, ujú, ¿sabes? ujú. Si querías entrar en la movida y luego, como acababa de llegar Felipe González al poder, pues los burgueses ilustrados, digamos, ¿no? Bueno, entonces escribí ese libro, que inmediatamente tuvo un éxito enorme, pero yo arruiné mi reputación Que la gente te tomó manía. porque acababa de empezar a salir con Mariano, Ajá. entre que Mariano era el gobernador del Banco de España, tenía 22 años más que yo era sudaca y había escrito un libro que se llama El Manual del Perfecto Arribista, ya te puedes imaginar, ¿no? Sí. Pero bueno, así fue la cosa y tardé años y años en quitarme la etiqueta ¿Pero de... eso fue por lo que te dieron el planeta? No, 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 no. Eso fue un libro anterior. Ajá. Y después de eso escribí otros dos o tres libros y en un momento dado la misma editorial en la que yo publicaba, que es un sello de Planeta, me dijo que por qué no escribía una novela rosa. Y entonces, rosa. Y entonces yo le dije a la editora, que se llama Imelda Navajo, dije, bueno, ¿ya quieres que arruine definitivamente la poca reputación que me queda? Y me dijo, no, no, escríbelo con seudónimo. Entonces eso me pareció muy buena idea porque te quita toda la responsabilidad, ¿sabes? Si tú estás escribiendo un libro con seudónimo, puedes escribir cualquier cosa. Y escribí un libro cursilísimo que se llama Una ventana en el ático. No, la verdad es que me quedó bastante bien. No sé por qué Seguro. digo que era. Yo no lo he leído, lo voy a comprar inmediatamente. Pero no me llamo Carmen Posadas, me llamo Elena Miranda. Ah, ¿y eso? Bueno, porque era con seudónimo. Ya, ya, pero ¿por qué lo elegiste, No Elena y sé, Mira? porque me gustaba, porque siempre había una actriz que se llamaba Carmen Miranda, que no sé si tú te acuerdas, que bailaba cha-cha-cha, iba con un aguacate, no, un aguacate no, era una piña enorme puesta en la cabeza. Ujú, Y a mí me gustaba Carmen Miranda, pero ya estaba el nombre, ya estaba adjudicado y entonces me llamé Beatriz Miranda. ujú. Y después, como el libro fue muy bien, entonces decidí escribir otra novela que se llamó Cinco moscas azules y después El planeta, y ahí empezó todo. 5 moscas azules, ¿de qué va? Cinco moscas azules es la historia de un señor que ha sido muy rico y ha estado en todos los lugares más elegantes del mundo, pero está completamente arruinado y entonces decide que va a poner fin a sus días como a lo grande. Pues hay una frase de Oscar Wilde que dice, se le atribuye a él, ¿no? O sea, él dice, yo he vivido, no, yo he muerto como había vivido, siempre muy por encima de mis posibilidades. Y entonces este personaje es igual, siempre ha vivido por encima de sus posibilidades y ahora va a morir, se va a un hotel carísimo en Marruecos y entonces ahí decide que se va a suicidar. Pero de repente ve a una mujer que le recuerda mucho a su madre y que lo que está ocurriendo alrededor de esta mujer es muy similar a una situación muy injusta que hubo relacionada con su madre. Entonces él dice, bueno, como soy un suicida y los suicidas son completamente impunes y pueden hacer lo que les dé la gana porque me voy a morir de todas maneras, decide hacer justicia con estos personajes. Y entonces a uno lo mata, a la otra le... Bueno, no, así la cosa. Qué bien, pero qué maravilla que se te ocurran estas ideas tan originales, ¿o no? Sí, Sí, sí. con ese libro me divertí mucho y hice algunas venganzas literarias también. ¿Mm? Venganzas literarias que son. Sí, porque yo, por ejemplo, si hay alguien me cae mal, lo pongo en un libro y lo mato y me quedo como nueva. Sí. Sí, Entonces, sí. hombre, no lo hago tan explícitamente, ¿no? Pero lo Pero hago para muy buen entendedor, por eso, por eso. pocas palabras. Entonces lo mato y ya me quedo como nueva. Y te quedas como nueva, eso está genial. Oye, Carmen, y en el mundo de la literatura en español, ¿a quién admiras más?
¿De los vivos o de los muertos? De todo, vivos y Todos. muertos. Bueno, de los muertos yo soy muy galdosiana, muy de Emilia Pardo Bazán, porque ahora ha escrito un libro, eso, bueno, que lo tiene ella como protagonista y desde luego es extraordinaria, completamente a la altura de Pérez Galdós. O sea, los dos para mí son los grandes de principios del siglo XX. Ella tenía un affair con Pérez Galdós, ¿o con Claro, quién? sí, Con sí. Pérez Galdós, Bueno, me con parece, Pérez sí, Galdós sí. y unos cuantos más. Por eso te lo Lo preguntaba. cual tiene mucho mérito porque era muy En fea. aquella época, sí, Sí. pero gordas les gustaban. No, pero es que era francamente fea. Y yo la admiro muchísimo porque siendo guapa, cualquier tonta liga, ¿verdad? Muy fácil. Pero lo difícil es con ese físico que tenía. Sí, pero ella muy lista. Sí, pues la admiro mucho a ella. Y después de los contemporáneos, admiro muchísimo a Luis Landero. Parece un grande. Me gustaba mucho Almudena Grandes, por ejemplo. ¿Y en todos los idiomas? Y en todos los idiomas. Bueno, yo soy muy anglófila. Yo también. Yo sé que en eso coincidimos. Entonces, no voy a decir la obviedad de Jane Austen, porque todo el mundo menciona a Jane Austen, pero a mí, por ejemplo, me encanta Edith Wharton, que No sé quién es, sí, seguro que las has visto por lo menos la película que se llama La Edad de la Inocencia. Sí, claro. Claro. ¿Ella es la autora? Es la autora. Para mí es mejor que Jane Austen. Es el mismo tipo de autora, mismo tipo de ambiente. Época, sí, De época es un poquito posterior, bueno, bastante posterior, porque es del principio del siglo XX. Pero la misma clase social, la misma percepción psicológica, la misma ironía, la misma inteligencia, es brillante. Sí, pues mira, esa la voy a volver a ver, La Edad de la Inocencia, Sí. porque me gustó muchísimo en su momento. Sí, sí. Sí, y si lees sus novelas, tiene muchas. Hay una que también hizo una película, Betty Davis, que se llama La Solterona, que es terrible esa historia. Pero ella escribe con mucho humor. ¿Cómo se dice la solterona en inglés? The Spinster. No sabía esa palabra. The Spinster. Sí, sí. ¿Y de los clásicos, quién te ha gustado? Bueno, Cervantes y Shakespeare, esos hay que mencionarlos ¿A porque... quién, a un niño de 12 años, 14 años que está empezando, a qué clásico le dirías que no se perdiera y qué Bueno, obra? yo creo que los niños tienen que leer cosas de su edad. Mm. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi época nos decían, a ver, niños, para el jueves la Celestina. Y tú te ibas a casa con aquel libro. No sabías ni por dónde empezar, Sí. que no era de tu edad, o por supuesto odiabas a la Celestina, todo te parecía un espanto. Y yo creo que es mucho mejor darle a los niños algo que les va a divertir. Entonces, a ese niño de 12 años, yo le recomendaría La Isla del Tesoro y Tintín. Tintín. Tintín ha sido mi infancia y la de mis hijos, Sí, porque y la- Tintín, la verdad. Y luego a ellos les gustaba más Lucky Luke y Asterix. Sí, Asterix y Sí. todo esto, pero es verdad, es verdad. ¿Y qué más te iba a preguntar? ¿La vida en Madrid te gusta más que la vida en ninguna otra ciudad maravillosa del mundo donde has estado? Bueno, yo, como te digo, soy muy anglófila, pero desde luego prefiero 1000 veces vivir en Madrid que vivir en Londres. Porque además pienso que Madrid es el lugar del mundo con mayor calidad de vida en relación a calidad-precio, ¿no? Digamos, o sea, para vivir como yo vivo en Madrid, si viviera en Londres tendría que tener 4 o 5 veces. Sí. Sí, pero bueno, a mí de Madrid lo que más me gusta es el clima y la luz, no Claro. tiene duda. Sí, Pero, y la gente. Y la gente. Sí, sí, también. Pero, y tienes aquí, no solamente estás tú, están casi todas tus hermanas, ¿o no? Están mis hermanas y estas rubias monísimas de ojos verdes, que tú alguna conoces. ¿Quién? Mis hermanas, las monísimas de ojos verdes Sí. y Sí, pelo las rubio. conozco a casi todas, yo creo. Y luego tengo mi hermano. Nosotros somos 3 hermanas y por fin llegó el varón. Igual que nosotras. Ah, también. Fuimos 3 al principio y llegó el varón, Sí. lo que pasa que al final somos 8. Sí, mis padres ahí decidieron plantarse. Se separaron. Sí. Y entonces Gervasio, él es ahora el responsable que lleva ámbito cultural del Corte Inglés, o sea, todas las actividades culturales del Corte Inglés.
Y además es escritor también, ha sacado una novela ahora divertidísima que se llama El fracaso de mi éxito, que es muy buena. Es bueno, es Ese un poco título es lo bueno. que dices tú de, ¿no? Que todos tus defectos son los que te han dado las virtudes. Sí, porque la vida es Sí, así de es contradictoria. Muchas verdad, veces es verdad. tus defectos te ayudan Ujú. y a lo mejor, como en el caso que retrata mi hermano en este libro, pues un éxito puede ser un fracaso o viceversa, un fracaso puede ser un éxito. Sí, sin duda. Entonces estáis casi todos aquí, por lo tanto aquí te vas a quedar. Pero yo no conozco Montevideo, pero debe ser un lugar maravilloso, ¿o no? Bueno, es lo que pasa que hay una frase de un escritor ruso que yo he descubierto que es verdad. Él dice, se puede volver al lugar del crimen, pero nunca se puede volver al lugar en el que uno ha sido feliz. Entonces, yo cuando vuelvo a Uruguay estoy encantada, además me siento muy uruguaya, siempre lo digo y estoy orgullosísima de mi país, pero no está a la altura de las fantasías que yo he creado alrededor de mi infancia, pues yo tuve una infancia muy, muy feliz. Eso te iba a decir, tu infancia tuvo que ser Sí, feliz con esa madre y ese padre. Sí, pero sí, como según tú eras tímida y te considerabas menos guapa que tus hermanas, que lo era, no es que me lo sí, considerara, que estaba clarísima la sí. cosa. Y bueno, pero no se puede volver al lugar donde uno ha sido feliz, pero eso no quiere decir que en Madrid no haya sido feliz, No, ¿o por sí? supuesto que sí, no, pero te quiero decir que muchas veces uno tiende a idealizarlo todo, ¿no? Y sobre todo la infancia, porque como decía Rilke, la verdadera patria es la infancia, ¿no? Ah, sí, Entonces, no sí, lo había es oído. así, claro. Ujú. Y entonces yo tengo mi infancia muy, muy idealizada y me encanta volver a Uruguay, pero siempre estoy buscando esa infancia perdida, que muchas veces la encuentro, ¿eh? Porque de repente ves un árbol que es el que Qué tú bonito. recordabas, o de repente un olor, los olores son muy Sí. evocadores, ¿no? Ujú, O una canción, y entonces eso ujú. me encanta. Sí, sí. Pues si quieres decir algo más para nuestros espectadores, algo que te parezca que va a interesar sobre tus nuevos proyectos o sobre qué es lo que más te ha gustado de lo que has escrito, pues este es el momento. Ay, Dios mío. Pues yo te he contado un montón de cosas que normalmente no cuento, Por eso, Esperanza. eso es Sí, sí. lo que más les va a gustar. Bueno, Entonces, proyectos que tienes ahora mismo. sí, bueno, ahora estoy escribiendo una novela muy anglófila, justamente, pero no te puedo Aquí contar. donde me ves, yo soy Dame Commander del British Empire. Qué barbaridad, qué Tú no suerte, qué sabes quién. maravilla. Sí. ¿Eso te dio El la reina? embajador, no, me Ah, lo dio el embajador en nombre de la reina. Yo era presidenta de la comunidad, me lo dieron en la embajada, bueno, qué porque maravilla. había hecho la enseñanza bilingüe como ministra y luego como Ujú. presidenta de la comunidad, de lo cual estoy muy Orgullosísima. orgullosa porque me emociona ir a lugares de entornos económicamente muy poco avanzados, donde los niños hablan Hablan en inglés. inglés Sí, con eso es gracias a ti. un acento fantástico. Gracias a ti. Que además hemos ido al mismo colegio, tú y yo. Al Hemos ido al británico. británico, claro. Sí, claro, Sí. pero tú eres más joven. Un poquito, solo un Sí. poquito. Estarías en clase de mi hermana. Yo tengo una hermana que lleva un año, Isabel. No, yo no coincido con ninguna de tus hermanas. No, yo soy del 53 y tú eres del... Yo del 52, Pues entonces tendría que haber coincidido con claro. tu hermana. Mi hermana también es del 52, porque Ah, si quieres que te diga, mi madre, entonces había una cosa que eran las gitanas y te leían la mano. Y la gitana, se acababa de casar mi madre en el 51 y le dijo, en el 52 tendrás dos. Entonces mi madre, cuando yo nací, porque entonces no había ningún tipo de, no te hacían ecografía, ni era esa, ¿no? ecografía ni nada Claro. de todo eso. Entonces cuando yo nací, dijo, bueno, esta se ha equivocado. Yo nací el 3 de enero y mi hermana nació el 26 de Pero qué noviembre. impresionante. Fíjate Es que el único nos caso que llevamos 10 conozco. meses. Sí, Qué sí, bárbaro. Porque sí. muchas veces se llevan 10 meses, pero son de años distintos. No, 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 Pero en tu somos caso del soy del mismo año. mismo año. Lo que pasa que es verdad que en el británico le dijeron que en mi clase no la podían poner porque aunque fuera del 52 y le pusieron la clase siguiente, o sea que Mm. estaría contigo. Lo que pasa que había Había A, B y varios. C Sí, y no te exacto. tocaría. Sí, es verdad. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias. Me ha encantado. Muchísimas gracias Muchísimas de gracias a verdad. ti.